Hola de nuevo, buenos días y vamos a pasar a la palabra de hoy. Hoy vamos a ver algunos textos largos, a veces un poco, no mucho, pero a veces un poco difíciles por necesidad, o sea, para que podamos entender las cosas mejor, es necesario leerlos completos como los vamos a estar leyendo. De todos modos, ya verás que todo se va entendiendo bien, porque el tema de hoy es sumamente importante. Hoy seguimos hablando del tema que nos ha estado trayendo aquí juntos, que es el poder conocer a Dios de la forma correcta, poder conocer a Dios de modo que ese conocimiento de Dios no solamente nos haga aptos para vivir aquí, sino que también nos haga aptos para morir y eventualmente para la vida eterna, ¿sí? Esta es la vida eterna, leíamos hace unas semanas, esta es la vida eterna, decía el Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Esa es la vida eterna, que podamos conocer al único Dios verdadero. Y no hay otra vida eterna y no hay nadie más que te la pueda dar, sino solamente el Señor Jesucristo. Y está ligando precisamente el conocimiento de Dios correcto, el conocimiento del Dios verdadero con la vida eterna, para que te des cuenta si es importante o no es importante. Pero acompáñame a Isaías capítulo 6. Dice en Isaías capítulo 6, esto es uno de esos textos que es largo, pero si pones atención lo vas a entender muy bien. Dice así en el verso 1, en el año que murió el rey Uzías, esto sucedió hace aproximadamente, no sé, 2750 años, o sea, 750 años antes de Cristo. Dice que en ese año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En otra versión no dice faldas, sino dicen las orlas de su manto. O sea, es como un manto, imagínate un gran manto. Dice que llenaban el templo. ¿Quién vio esa visión? Isaías. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Padre, de veras que necesitamos de tu ayuda, Señor. Para cualquier cosa necesitamos de tu ayuda, Señor. Pero para hablar de esto necesitamos mucho más de tu ayuda, Señor. Necesitamos que el Espíritu Santo pueda dar vida a las palabras que se hablen, Señor. Necesitamos que tu palabra sea viva y eficaz el día de hoy con nosotros. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, a la mera hora no fue tan difícil entenderlo, ¿verdad? Hay otros más difíciles, pero este es un buen empiece porque estamos viendo aquí que Isaías el profeta, el cual profetizó, como te dije hace rato, unos 750 años antes del Señor Jesucristo, era un hombre santo, era un hombre presto a hacer la voluntad de Dios, y dice que tuvo una visión y que vio a Dios. Y que vio a Dios y vio a
ciertos seres cerca del trono. Y esos seres, para que recuerdes, tenían 6 alas y había muchos otros detalles que no los vamos a ver ni tampoco los necesitamos ver. Sin embargo, la parte más característica y más importante es que los seres estaban exclamando: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Eso es lo verdaderamente importante. Como si en esa visión lo que se estaba claramente dejando ver y lo que Isaías estaba entendiendo muy bien es que Dios es santo, y no solamente santo, sino santo, santo, santo. Después pasan más cosas. Después dice que él se sintió sucio, se sintió inmundo y dijo: ay de mí, como que creyó que en ese mismo momento iba a morir. Dice: soy hombre muerto, soy muerto. ¿Por qué? Porque siendo inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Todo esto lo vamos a estar viendo de una manera o de otra. Pero aquí el punto importante es santo, santo, santo. Como te decía hace rato, hemos estado viendo de qué forma o cuál es la forma adecuada, la forma correcta de ir conociendo a Dios. Para que nosotros conozcamos a Dios no necesitamos imaginarlo, necesitamos conocer las Escrituras y muy particularmente necesitamos conocer lo que las Escrituras dicen del Señor Jesucristo. Necesitamos conocer cada vez más al Señor Jesucristo. Necesitamos que el Espíritu nos dé cada vez más testimonio del Espíritu de Jesucristo dentro de nosotros. Necesitamos que Dios nos ilumine los ojos de nuestro entendimiento. Necesitamos todo eso, que no es solamente conocimiento intelectual. Eso lo puede tener básicamente cualquiera que estudie. Pero lo que nosotros necesitamos es revelación de Dios aquí. Por eso te digo que cuando venimos aquí, y no solamente cuando venimos aquí, sino cuando en nuestra casa oramos, o en nuestra casa leemos la Biblia, o en nuestra casa estamos, o en el trabajo, entonces le pidamos a Dios que de veras se esté revelando a nosotros constantemente. Vimos la semana pasada o la vez pasada que nos juntamos, vimos algunos de los atributos de Dios. Habíamos dicho que no era nada muy distinto a lo que sucede con nosotros, que nosotros solemos expresarnos de esa manera cuando nos referimos a una tercera persona y decimos alguno de sus atributos, o sea, de características que suelen o que quizás son las que mejor le definen, que mejor los define. Por eso decimos: no, cuídate de fulano de tal porque es muy iracundo, o porque es una persona violenta, o por otro lado es alguien pacífico, o alguien dócil, o quizás alguien es paciente, o alguien paciente, o alguien es muy poderoso porque ha amasado una fortuna y tiene muchos conectes y es muy poderoso, o ese mismo poderoso quizás es inclusive generoso o magnánimo. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Nosotros usamos esas características para definir a alguien. ¿Por qué? Porque de esa persona en particular, esa es la que mejor, o un par de ellas, o 3, la que mejor lo definen. ¿Cómo te definirían a ti? Una tercera persona, ¿cómo te definiría a ti? Sería interesante saberlo, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es algo más personal de cada quien. De la misma manera, hay ciertas características que nosotros conocemos como atributos de Dios, que son de Dios exclusivamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la omnipotencia, o sea, el ser todopoderoso, el poder todo, el que no haya nada que no puedes hacer, es exclusivo de Dios. Nosotros no podemos hacer eso, ni aunque seamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ni tampoco la omnisciencia, que es saber todo, que nada se escapa de su conocimiento, ni tampoco la omnipresencia, que podemos estar solamente en un lado a la vez y se acabó. Y entonces nada de esos atributos son nuestros. Hay otros atributos que Dios comparte con los hombres, que es, por ejemplo, amor, que es bondad. Esos sí los ha compartido, pero hay unos que son absolutamente exclusivos de Él, como puede ser inmutable, como puede ser autoexistente, como lo vimos. O sea, que Él no depende de nada ni de nadie. Nosotros sí dependemos, pero Él no depende de nada ni de nadie. Él existe por sí mismo. Y bueno, los que sí puede compartir, como la justicia, la misericordia,
etcétera. Eso sí podemos nosotros compartir, pero todos son atributos. Ahora, es como un intento de ir conociendo más a Dios. Entiéndeme, es como ir dando características de Dios. Es una forma de irlo conociendo un poco más. Y además, cuando tú piensas en esto y cuando tú meditas en esto y cuando Dios te ayuda a que tú entiendas mejor esto, la verdad es que te puede ayudar mucho, porque saber, como decíamos hace rato, que Dios está en todos lados hace que nunca te puedas sentir solo. Saber que Dios sabe todas las cosas y que es soberano hace que no te desesperes en una situación en donde realmente puede ser difícil y puedes tú empezar a pensar, pero ¿por qué me sucede esto? Y por otro lado, el conocimiento de Dios te dice, Dios no está ignorando lo que te pasa. Dios sabe perfectamente lo que te pasa y Dios sabe perfectamente por qué no te está evitando este u otro sufrimiento. Él lo sabe muy bien. Y finalmente, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y eso es un hecho y es una situación que nosotros podemos experimentar constantemente. Hay veces que uno no entiende ni dónde está, hay veces que a uno le pasan muchas cosas, hay veces que uno no parece salir de una para entrar en otra situación, y sin embargo también hay veces que después uno reflexiona y se da cuenta de que efectivamente todas las cosas obran para bien al que anda caminando conforme al propósito de Dios, al que ama al Señor. Ahora, de todos esos atributos que vimos, no los vimos a gran profundidad porque también eso es tarea de cada uno de nosotros. Acá hay uno que es por encima, o digamos uno que hace que todos los demás se entiendan mejor, que quizás equilibra a todos los demás, que es importantísimo y que es único en un sentido que ahora te voy a decir, y nos estamos refiriendo a la santidad de Dios. Y es único porque en ningún otro lado se dice como se dice santo, santo, santo. En ningún otro lado de la Biblia se dice amoroso, 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 o justo, 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 ni nada de eso. Solamente se dice en 2 ocasiones en la Biblia que Dios es santo, santo, santo. Una es la que acabamos de leer de Isaías 6 y la otra está en Apocalipsis capítulo 4 y vamos a verlo. Nuevamente, hay otra persona que va a tener una visión de Dios. Hay algunas cosas que después vamos a leer también en el Apocalipsis, unas cosas que no necesitamos entrar por lo menos hoy con detalle, pero sí te vas a dar cuenta que las palabras no alcanzan ni para Isaías, ni en este caso para Juan, para describir lo que está viendo. No alcanzan sus palabras para describir, y entonces tiene que echar mano de piedras preciosas, de mares, de cristales y de cosas brillantes y de espadas y cosas que él no alcanza a describir perfectamente, pero nos da una idea. Sin embargo, hay por ahí alguna coincidencia que es interesante y dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Verso 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. 6 alas, igual que lo que había dicho Isaías. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. 2 veces se dice en la Biblia esto. 2 visiones. 2 visiones del trono de Dios. 2 visiones de Dios que malamente pueden describir. Sin embargo, en las 2, por lo menos, hay varias coincidencias, que es la de los ángeles, esto de los serafines o de estos seres que tenían 6 alas, y por otro lado que decían en alta voz: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, desde luego es significativo que en estas 2 veces que aparece en nuestra Biblia,
Una está en el Antiguo Testamento hace tantos años y otra está en el Nuevo Testamento después de que Jesucristo ya había muerto, ya había resucitado, ya había sido glorificado, y dice que otra vez nos deja ver esa visión y otra vez nos deja ver que en el trono de Dios hay una característica, es santo, santo, santo. Eso quiere decir que la santidad de Dios tampoco cambia. Que la santidad de Dios no cambió porque pasamos de la ley a la gracia, porque pasamos del pacto que se hizo con Moisés y que se hizo con Israel al pacto de la gracia que es por medio del Señor Jesucristo. No cambia la santidad de Dios. Y eso es muy importante, y es muy importante porque tal pareciera que para muchos evangélicos y para muchas personas que se dicen cristianas, la ley de Dios ya no existe. Y decir que la ley de Dios no existe es casi decir como que Dios ya no es santo, o que cualquier persona, aunque sea inmunda, va a llegar al reino de los cielos. Y eso no es cierto. De una vez te anticipo que hay palabras que dicen en la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. Y todo esto empieza porque Dios es santo. O sea, el tiempo que no afecta a Dios no cambia las cosas, es una realidad eterna. Dios es santo, santo, santo. Desde luego decir santo, santo, santo es peculiar de la cultura hebrea. En el hebreo la palabra santo es una palabra que más o menos podemos entender que es kadosh, que significa apartado, separado, consagrado, y un significado muy importante: es totalmente distinto, es único. En ese sentido, es distinto a todo lo creado también. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es santo, no solamente está diciendo que Dios es moralmente y perfectamente puro, sino que además es absolutamente diferente a todo lo demás que ha sido creado. En el Nuevo Testamento la idea es más o menos similar. La palabra es una palabra que es agios, así es la palabra griega, y que significa que es lo que pertenece exclusivamente a Dios, esa exclusividad, ese ser único, y también estar apartado o estar consagrado, en el sentido consagrado para Él. ¿Por qué se dice 3 veces santo? Bueno, en el lenguaje de la Biblia, pues los superlativos, ¿no? Como un superlativo es, por ejemplo, cuando yo digo lejos, lejísimos. Eso es un superlativo. O cuando yo digo era un chico guapísimo, o era una mujer buenísima. Esos son superlativos, pero esos superlativos en los idiomas de la Biblia, en el hebreo en particular, se forman por la repetición. Y entonces cuando dice santo, 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 es decir exactamente santo en grado absoluto, es decir santísimo, y es decir lo máximo en cuanto a santidad. Te repito que ningún atributo de Dios se repite 3 veces como es la santidad. Ahora, obviamente, esto ha sido algunas veces tocado por algunas personas diciendo que esto tiene que ver con la Trinidad, y bueno, efectivamente pudiera tener, porque armoniza bien con la revelación que con Jesucristo tenemos tan claramente del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero sin embargo la Biblia no dice específicamente eso. La Biblia no dice explícitamente que esto tiene que ver con la Trinidad, aunque armoniza bien con ese. Si tú lees el Nuevo Testamento, cualquier persona sin prejuicios que lea el Nuevo Testamento se va a dar cuenta que Jesús es Dios, y la Biblia se refiere a Jesús como Dios. Se va a dar cuenta que el Padre es Dios, el Padre, el Todopoderoso, es Dios, y se va a dar cuenta que el Espíritu Santo es Dios. Va a tener que llegar a esa conclusión. Esa revelación no la tenían tan claramente en los tiempos ni de Isaías, ni del rey David, ni ninguno de esos tiempos. Más claramente la tenemos nosotros por la revelación de Dios por medio de Jesucristo. No lo dice explícitamente la Biblia, pero hay gente que lo usa y dice, mira, pues es que dice santo, 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 porque el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo, por eso. ¿Qué implica? Ya te lo he dicho, implica que Dios es moralmente perfecto, que no hay mal, que no hay sombra de corrupción, que Él no va a tentar a nadie, ni puede ser tentado por el mal también, como dice la Biblia.
y que Dios es absolutamente otro y no puede ser reducido o no puede ser exactamente y claramente y perfectamente entendido por nosotros, pero sin embargo, bueno, tenemos la dicha de que al conocer al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos lo revela. Ahora, ¿por qué toda esta introducción? ¿Por qué hablar de la santidad de Dios? Porque el punto es que con cualquiera de los atributos de Dios que nosotros nos pongamos a estudiar, que nos pongamos a pedirle a Dios que nos lo revele, porque no solamente es cuestión de estudiar, ya lo he dicho, pero sin embargo lo quiero repetir. Podemos estudiar y podemos entenderlo mentalmente, pero requerimos algo más que eso. Requerimos entenderlo y que lo tengamos aquí. Necesitamos que Dios nos revele a su Hijo Jesucristo. Necesitamos que Dios nos revele su amor. Necesitamos, como Pablo oraba también por los efesios, necesitamos que Dios nos revele también su poder, el mismo poder que había levantado a Jesús de los muertos, y que nos lo revele a nosotros. ¿Para qué? Para que no andemos en esta vida como quien no tiene Dios. O sea, cuando nosotros consideramos los atributos de Dios y cuando los consideramos seriamente y cuando nos paramos a pensar en ellos y pedimos que Dios nos lo revele, algo va cambiando dentro de nosotros. Algo va mejorando dentro de nosotros. Si tú conoces más a una persona, puedes confiar más en ella. Si nosotros conocemos más a Dios, podemos confiar en Él. Si nosotros de repente entendemos lo poderoso que es Dios, entonces a lo mejor nuestros problemas no son tan inmensos. Si nosotros entendemos lo que implica que Dios sea soberano y que Dios sepa todas las cosas, entonces quizás nos quejamos menos en los momentos difíciles. Y entonces ahí te digo que cuando nosotros nos ponemos a ver, a estudiar y a pedirle al Señor, entonces las cosas cambian. Y lo mismo sucede cuando nosotros entendemos un poco de la santidad de Dios. Cuando nosotros entendemos un poco de la santidad de Dios, las cosas cambian. Las cosas nos son diferentes. Y te recuerdo qué es lo primero que pasó con Isaías, que al rato lo vamos a ver y lo vamos a ver por triplicado. Pero lo primero que pasó con Isaías cuando vio y se dio cuenta de la santidad de Dios, ¿qué fue? ¡Ay de mí! Eso fue lo primero. Se dio cuenta de su indignidad, se dio cuenta de la suciedad de su alma, se dio cuenta de muchas cosas que muchas veces uno se lo puede decir a las personas y se lo puede decir 40 veces o 50,000 veces y nunca lo entienden. Y sin embargo, en un segundo se dio cuenta de lo pobre que era, de lo débil que era, de lo inadecuado que era para estar con Dios. Se dio cuenta ahí mismo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Si nosotros vemos a Dios Santo, te aseguro que primero vas a conocer a un Dios de mejor manera, y segunda, te vas a conocer a ti mismo como realmente eres. Y de esa manera, entonces sí, hay futuro, digamos futuro cristiano en una persona. Pero sin embargo, tengo un par de textos que no los quiero dejar de mencionar con respecto a que Dios es único, que no hay otro Dios como nuestro Dios. No te vayas con la idea de que todos los caminos llevan a Roma. No te vayas con la idea de que cualquier camino lleva a Dios. No importa la religión, no importa con tal de que la persona tenga buena actitud o con tal de que la persona sea buena o con tal de que la persona haga lo que dice su religión, que entonces va a estar con Dios. No te quedes con esa idea. ¿Por qué? Porque para empezar, el texto al principio dice que la vida eterna depende del conocimiento del único Dios verdadero. No hay varios dioses verdaderos, solamente hay un Dios verdadero y es único. No te creas que cuando hablan de Buda o cuando hablan de Mahoma y de Alá o cuando hablan de los dioses que se imaginan o cuando hablan de los dioses o de los máximos dioses, digamos, en la India, ¿no? Porque tienen infinidad de dioses, pero hay algunos que son más importantes que otros, que alguno de esos más o menos ha de ser el que nosotros conocemos como el yo soy, el gran yo soy, o yo soy es Jehová, o yo soy
el eterno, ¿no? Dios, el Dios todopoderoso. No, no es el mismo. Nuestro Dios es único. En Éxodo 15:11 dice una expresión después de que había hecho un prodigio tremendo el Señor. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? No hay como tú. No hay ningún Dios que sea como nuestro Dios. Entiéndanlo también, porque eso te da una sensación de qué privilegiados somos sin merecerlos, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios se fijó en mí? No tenía yo nada de especial, no tenía yo un ápice de bondad en mi corazón cuando yo estaba buscando el mal todos los días de mi vida, y sin embargo Dios se fijó en mí. Y es el único Dios. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Ya empezaban a tener una buena idea desde el Éxodo, claro, porque Dios se había manifestado precisamente a Moisés, y entonces tenía él, y por lo tanto podía transmitir ya el conocimiento bastante más preciso de un Dios como nuestro Dios. Y él decía, ¿quién como nuestro Dios? Incluso en otra ocasión dijo, ¿qué dioses tienen las naciones que sean tan cercanos a nosotros como nuestro Dios Jehová está de nosotros? Primera de Timoteo 6, vamos a ver ahora otra vez en el Nuevo Testamento para que vean que las cosas no cambian. Vamos a ver cómo lo define Pablo cuando le dice a Timoteo. Aquí es uno de esos textos que necesito leer más de lo que exactamente quiero, pero está bien, porque así es mejor todavía y eso está más seguro para que no saquemos textos de contexto. Dice, te mando delante de Dios, le está diciendo a Timoteo, Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, o sea, sin mancha, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Le está dando algunas indicaciones y le dice, haz esto y hazlo bien y hazlo constantemente, sin falta, sin reprensión, sin mancha, hazlo bien hasta que vuelva a venir el Señor Jesucristo. Esa aparición de nuestro Señor Jesucristo, dice, la cual a su tiempo mostrará. Y ahora sí, fíjate cómo describe y cómo define a Dios el apóstol Pablo. El bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, o sea, eterno, para siempre. Amén. Date cuenta cómo lo define. No nos vamos a meter a ver exactamente qué quiere decir exactamente, pero ya te das una idea de cómo lo está definiendo. Dice, bienaventurado y solo soberano. No hay otro soberano. No hay otra persona, no hay otro ser que pueda mandar y que pueda decir las cosas como son, como van a ser, o que pueda hacer que las cosas se den de tal o de cual manera. No hay ningún otro más que el Señor. No hay nada de eso del destino o de la fortuna, nada de eso. Hay un solo soberano y es el Señor Jesucristo, y también Dios, que es el mismo, porque ahí dice Rey de reyes, Señor de señores. En el contexto se está refiriendo al Padre, sin embargo es un atributo específicamente del Señor Jesucristo, porque dice que aún cuando en el Apocalipsis sale el Señor Jesucristo ya como con todos sus ejércitos, dice que trae en el muslo escrito Rey de reyes y Señor de señores, y se le dice así en muchas ocasiones, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible para nosotros, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Te das cuenta de qué importante es Jesucristo, el cual es la imagen del Dios invisible? El cual es lo que nosotros podemos entender perfectamente bien. No puede haber conocimiento de Dios sin el Señor Jesucristo. Por eso te digo, las otras religiones es una lástima y es una responsabilidad también. Es una responsabilidad también para nosotros. ¿Por qué? Porque el conocimiento del Señor Jesucristo
hay muchas personas que no la tienen. Muchos no quieren tener ese conocimiento. Muchos pudieran tenerlo, lo tienen accesible, tienen su Biblia, aún tienen personas que les pueden predicar y no quieren ese conocimiento del Señor Jesucristo. Eso ha sido siempre así y va a seguir siendo así. No de todos es la fe, muchas personas no van a querer, van a rechazar el Evangelio, van a rechazar el conocimiento de Dios, pero sin embargo hay otra clase de personas que no la tienen tan fácil, que quizás por motivos de políticos o por motivos de religión no les permiten Biblias, y eso nos deja a nosotros en una situación en donde no podemos tampoco estar impávidos, o sea, como sin sentir nada con eso. ¿Por qué? Porque sin el Señor Jesucristo no puede haber un verdadero conocimiento de Dios, no puede. Ahora es interesante recapacitar porque un Dios así, un Dios que es el solo soberano, ese que está escrito ahí, que es santo, 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 ¿por qué decide, por qué quiere habitar con los hombres? Aún ese tipo de cosas te debes de preguntar. Porque nosotros podemos ver que desde el principio Dios decide habitar con los hombres, antes y después de la caída. Antes de la caída en el Edén, Dios caminaba con el hombre. El hombre hablaba con Dios. Después de la caída también vemos que Dios se aproxima a los hombres, que Dios sabe que no hay nada mejor para los hombres que Él mismo. Porque Dios sabe que nosotros estamos perdidos sin Él, porque sabe que estamos vacíos sin Él, porque sabe que no somos nada sin Él, lo sabe. Dice en los tiempos de Moisés que construyeron un tabernáculo para que el Señor habitara en medio de ellos. O después el tabernáculo lo hicieron un templo, en donde la gloria de la casa llenó el templo, donde Dios estaba en medio del pueblo. O con Cristo, cuando lo define, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y sabes esa palabra habitar, que es una palabra muy curiosa porque significa puso su tienda. Es como puso su tienda, que también es traducido en otras ocasiones como tabernáculo, o sea, como que puso su morada con los hombres. Y después en la iglesia, cuando viene el Espíritu Santo, vosotros sois templos del Espíritu Santo, Dios con los hombres otra vez. O en el Apocalipsis, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios queriendo habitar con los hombres. ¿Por qué se te ocurre que puede ser así? Bueno, yo te medio voy diciendo. Porque Dios es santo, es justo, pero también Dios es amor. Y como Dios es amor, Él ha decidido, porque entiende que lo que nosotros necesitamos, lo único que nosotros necesitamos, lo más importante que el hombre necesita es Él mismo. Algunos, aún en la antigüedad, se han dado cuenta y han llegado a la conclusión de que efectivamente el vacío que el hombre tiene no lo puede llenar nadie más que Dios, porque tiene la forma, porque tiene la apariencia, porque tiene o sea, solamente Dios lo puede llenar, no lo puede llenar ninguna otra cosa, ni ninguna otra persona. De esta manera entra por ahí otro atributo, no solamente la santidad, sino el amor. Y esto nos lleva a nosotros, cosa que no vamos a ver hoy, que un Dios santo, santo, santo por un lado, inaccesible por un lado, pero por otro lado amor, nos pone a nosotros en un problema que nosotros no podemos resolver, que lo resolvió Dios. Y ya lo veremos con un poquito más de profundidad. No es ningún misterio. Es la única manera de poder resolverlo Dios, de modo que Dios siguiera siendo santo y de modo que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios, o de forma que Dios pudiera hacerse uno con nosotros, que siempre será un enigma, ¿no? ¿Por qué Dios quiso eso? Entonces, la forma de resolverlo no está en nuestras manos, no estuvo en nuestras manos, nunca va a estar en nuestras manos, y por eso es tan importante el Señor Jesucristo. Por eso es tan importante. Cuando el ángel le dijo a María que iba a tener a Jesucristo, le dijo: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, será el Hijo de Dios, el santo ser. Y la verdad es que si Él no hubiera resuelto eso, estaríamos perdidos para siempre.
Así que si no logramos entender por qué hemos de estar súper agradecidos con el Señor Jesucristo, con Dios y su plan, bueno, esto te lo dice. Por eso es importante que podamos enfatizar que Dios es santo, 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 porque es la única manera que podamos entender el valor del Señor Jesucristo. Es la única manera que podamos comprender en dónde encaja tan bien la cruz, precisamente. Dónde encaja tan bien el que el Señor Jesucristo, el cual siguió siendo santo, se manifestó santo en medio de las tentaciones, en medio del pueblo en el que vivió, y Él entonces en sustitución. Pero eso todavía lo dejamos para después. Ese plan que tuvo que armar Dios es un plan increíblemente desinteresado para Él. No tenía nada que ganar. Porque la verdad es que Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Y todas estas cosas las digo a propósito. Las digo a propósito porque lo que yo quisiera y que no puedo yo cumplir, sino el Espíritu Santo si nos ayuda, es que tengamos ese sentimiento y esa certeza de que dependemos de Dios y de que nuestra vida depende de Dios todos los días. Dios sigue siendo Dios aunque tú o yo nos vayamos al infierno. Dios sigue siendo Dios. No cambia en nada. Pero nosotros es un mundo de diferencia cuando una persona tiene a Dios aquí en la tierra y en la eternidad también. Es toda la diferencia. Cuando Dios arma ese plan, sí es verdad que Él está mirando también el que el hombre, el redimido, lo glorifique. Pero eso no es así como que a Él le interesaba eso. Su plan es totalmente de amor desinteresado por nosotros. Y es mucho más claro cuando nosotros entendemos la santidad de Dios. Y, por cierto, vamos a regresarnos, ya vamos a la última parte de esta enseñanza, vamos a regresarnos a Isaías, pero ahora vamos a empezar en el verso 5, después de que Isaías vio a Dios, después de que vio el trono, después de que vio algo que define ahí, y después de que escucha que los seres están diciendo santo, 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 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Te voy a decir lo que sucedió así como en pasitos, para que veas qué importante es. Lo primero, Isaías tiene una visión de Dios y vio al Señor alto y sublime. Si yo tuviera una visión de Dios, si tú tuvieras una visión de Dios, si la iglesia tuviera una visión de Dios alto y sublime, santo, 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 lo próximo que va a pasar está también dicho ahí. Diríamos, ay de nosotros, ay de mí. Es lo primero que vendría. O sea, la forma en cómo Dios se revela a nosotros también nos revelaría a nosotros mismos. Y de esa manera, entonces, ¿seríamos un pueblo humilde? No seríamos un pueblo soberbio, un pueblo engreído, sino que seríamos un pueblo humilde, muy consciente de su propia debilidad. Vendría ese quebrantamiento que tanto se necesita. Vendría, pero no vendría y no puede venir si no tenemos una visión del Dios alto y sublime. Por eso es tan importante lo que te estoy diciendo. Por eso es tan importante que nosotros lo tomemos como una tarea personal, el hecho de que Dios nos revele sus atributos, que nos revele cómo es Él. Ahora, si te das cuenta, después lo que pasa es que entonces dice que un ángel, ¿no? Dice que, bueno, un serafín, no nos vamos a meter en esas cosas, sino que un serafín dice que voló hacia él con un altar, con un carbón encendido tomado del altar, lo cual es muy significativo. En el altar es donde se hacen ¿qué? Los sacrificios. Por lo tanto, por ahí nos está
dejando ver a Jesucristo en algún lado, cuando está hablando del altar y de que el carbón del altar, y entonces dice que toca con él su boca y dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después del quebrantamiento, después de la visión de Dios, entonces viene la purificación de la persona. Entonces nosotros mismos buscamos ser distintos. Entonces nosotros mismos queremos purificarnos. Entonces nosotros mismos decimos: Señor, yo quiero ser más santo. Yo no quiero ser así. Yo no quiero tener estos pensamientos. Yo no quiero ser jalado por este tipo de cosas. Y entonces viene esa purificación, que por cierto, obviamente no puede ser sin el Señor Jesucristo, que es el único que puede perdonar pecados. Y además, una cosa más en la que no nos vamos a meter, pero que está ahí también, es que inmediatamente después de esto, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y sabes qué dice? Yo iré. Inmediatamente la persona que ha visto a Dios, que ha entendido a Dios, la persona que ha sido humillado, que ha sido quebrantado, que a la vez ha sido purificado, es una persona que no se va a quedar en su casita. Es una persona que va a ver cómo ser mejor cada día. No se va a conformar. No se va a conformar de la manera como es. Va a querer más de Dios. Va a necesitar más de Dios todos los días. Esto es todo lo contrario a la religión. Todo lo contrario. Esto es la persona viendo constantemente por el Espíritu a Dios y siendo transformado. El creyente entonces busca vivir distinto, no porque tiene que o se lo dicen en su congre, sino porque ha visto a Dios. Ahora, esto lo voy a enfatizar. Lo que provoca un vistazo a la majestad de Dios. Pero ahora nos vamos a volver al Apocalipsis, donde las cosas no cambian en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Sin embargo, ahora vamos en el Apocalipsis a ver un poquito antes de que cuando Juan vio a los serafines o a los seres que hablaban y que decían: santo, santo, santo. Y nuevamente vamos a encontrar una serie de descripciones acerca de Dios que es lo mejor que pudo hacer. O sea, yo te recomiendo que entiendas que Juan, así como cualquiera de nosotros, tenía el vocabulario limitado y que trató de expresarlo de la mejor manera que tenía y de la mejor manera como eran sus conocimientos. En aquel tiempo tenían ciertos conocimientos, tanto de arquitectura como de conocimientos de ciencia hasta cierto punto, y con todo el conocimiento que él tenía, él, bueno, pues podía, evidentemente tenía algún conocimiento de piedras preciosas, y entonces él se trata de describir, pero entendamos que estas descripciones son insuficientes por el puro hecho de lo que leímos hace rato, el cual habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces el tratar de describirlo es así como lo que pueden. Pero bueno, vamos a leer. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué pasó? Lo mismo. Cuando lo vio, cuando vio a este ser que está tratando de describir, que es Dios, y dice que su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. No sé si tú alguna vez has mirado al sol, espero que no, porque si lo miras, aun cuando va a haber eclipses, te dicen: no lo mires porque te vas a quedar ciego.
No lo mires porque se te va a quemar la retina o no sé qué se te queme, pero que no lo mires o que lo mires con filtros súper gordos para que no te afecte la visión. Ahora imagínate que le quitas la luna y que lo ves con toda su fuerza y que además te quedas mirando. Pues no se puede. Por eso te digo que es lo mejor que pudo decirnos. Así vio él al Señor. Pero ¿qué es lo que pasó? Exactamente lo mismo. Cuando lo vio cayó como muerto a sus pies. Y lo próximo que le dijo es: no temas. Le puso una mano en el hombro y le dijo: no temas. Siempre Dios tan bueno, ¿verdad que sí? Siempre Dios sabe nuestra debilidad, sabe nuestra fragilidad, sabe nuestra imperfección, la conoce. Y sin embargo nos dice: no temas. No temas. Ahora finalmente vamos a considerar la ocasión donde Jesús hizo sin esfuerzo algo que sus apóstoles o aquellos que iban a ser sus apóstoles, porque esto sucedió más o menos cuando estaba reclutándolos, y ellos no habían podido hacer en toda la noche, y él lo hizo sin ningún tipo de esfuerzo, si es lo que se conoce y se menciona como la pesca milagrosa. En Lucas capítulo 5 dice así: cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Simón: boga, o sea, rema, mar adentro, navega, mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Precioso. Ahora te lo explico un poquito mejor y por qué digo que está precioso. Tienes que entender que nuestra transformación moral, que nosotros podemos cambiar, que Dios quiere que nosotros cambiemos, pero para lograr esto necesitamos estar expuestos a la gloria de Dios. Expuestos a quién es Dios, a entender quién es Dios, a entenderlo y que Dios nos lo revele. Es como una fruta que está verde, que está ácida, y esa fruta necesita estar expuesta a la luz para que se madure, para que esté rica, para que sea un fruto rico, dulce. Es un poco parecido. Si nosotros estamos expuestos a la gloria de Dios, expuestos al conocimiento de Dios, expuestos a los atributos de Dios, de modo que nos están afectando, entonces nosotros vamos a cambiar. Es mucho mejor pensar así las cosas que solamente con pura fuerza de voluntad, porque nuestra fuerza de voluntad a veces está así de fuerte y a veces está así de débil. Entonces, la dependencia es nuevamente del conocimiento de Dios. Pero fíjate lo que sucede. El apóstol o los apóstoles que iban a ser apóstoles, porque en ese tiempo todavía no lo eran, entonces estaban ahí y de repente, por algo que el Señor quiso hacer, tuvo bien hacer delante de ellos, ellos se dieron cuenta de alguna parte de su majestad. Se dieron cuenta de su poder, se dieron cuenta que las cosas están a lo que Dios diga, se dieron cuenta que Dios puede hacer cualquier cosa, grande, pequeña, mediana, lo que sea puede hacer. Lo que para ellos es imposible, fue imposible y toda la noche habían estado tratando de hacer. Alguna revelación tuvo porque no solamente se quedó con los ojos abiertos diciendo qué poderoso eres o cómo es posible que tú hayas hecho esto, sino que dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. O sea que la majestad de Dios inmediatamente produce humildad en quien lo ve. Por eso nos decimos, y por eso te digo,
veamos a Dios, buscamos a Dios, busquémoslo con mucho más fervor y pidámosle a Dios que nos lo revele, porque de esa manera entonces vamos a tener una claridad de nosotros mismos y entonces las cosas van a poder componerse. Si no, nunca se van a poder componer. Si una persona no se da cuenta de su indignidad, si una persona no alcanza a ver lo mal que está sin su Dios, esa persona no va a poder salir para adelante, no va a poder ser cristiano, aunque se crea cristiano. Y entonces después, si te das cuenta otra vez, dice que no solamente Pedro se quedó lleno de temor, se quedó con ese sobrecogimiento, sino que todos los que estaban ahí se quedaron igual. Y entonces, ¿qué es lo próximo que dice Dios? ¿Qué es lo próximo que hace Jesús? Le dice, no temas, nuevamente. O sea, a Dios no le asusta que nosotros veamos nuestra indignidad y la porquería que hay adentro, porque Él ya la conoce. Los que no lo conocemos o pretendemos no conocerla somos nosotros. Es el pecador, es la persona que no quiere someterse y que no quiere humillarse. Pero cuando esta persona ve a Dios, cuando esta persona entiende alguna cosa, y yo lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida de otras personas, entonces se apodera de él un temor o algo que empiezan a ver lo que las muchas palabras, las muchas predicaciones no habían jamás conseguido. Y esto lo hace Dios en un segundo. Lo hace Dios inmediatamente. No importa que haya habido una persona con buena doctrina, con buenos consejos, con buenas palabras, diciéndole es que esto, durante día y noche y durante muchas semanas o meses o años. No logró nada, como estos no lograron pescar nada. Pero cuando Dios hace algo, entonces de repente se da cuenta de su indignidad, pero por otro lado, esa indignidad que nos lleva a condenarnos, o sea, uno mismo se condena, uno mismo se da cuenta de que soy hombre inmundo y habito en medio de hombres inmundos, de mujeres inmundas. Y entonces dice, no temas. ¿Y sabes qué es lo que sigue? Según lo mismo, idéntico que en Isaías, cuando trajeron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Contestaron el llamamiento. Hicieron caso del llamamiento, como Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Y aquí dice que cuando todo esto pasó, dejándolo todo, le siguieron. Y nosotros sabemos que la gran mayoría de ellos, 11 de los 12, pues se quedaron con Dios para siempre, eternamente. Lo siguieron por los siglos de los siglos. Entonces, yo sé que hasta aquí tenemos una plática entera. Tenemos suficientes cosas que queremos, que sería bueno que regresáramos, que pudiéramos volver a pensar en ellas. Es verdad que nos falta ver un poquito más a detalle cómo encaja el Señor Jesucristo y qué plan tan increíblemente perfecto es que el Señor Jesucristo esté en medio de la ecuación para que nosotros podamos tener acceso a Dios. Pero también ya estamos empezando a ver un poquito cómo es esa santificación, y esa santificación también tiene que ver con que nosotros contemplemos al Altísimo, con que nosotros conozcamos más de Dios, y de esa manera va a empezar a haber una transformación. Pero hay otra cosa también muy importante. Él mismo dijo que viviría en nosotros por el Espíritu Santo, y eso quiere decir la santidad que vive dentro de uno, y que lo que va a hacer es santificarnos. Pero si una persona no quiere ser santa, una persona no quiere santificarse, una persona de inicio dice, es que no se puede ser santo. Y así, no quiere ni aprender, no quiere entender, ni quiere ver lo que dice la Biblia. Pero la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y si esto no te hace increíblemente dependiente del Señor Jesucristo, nada lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es la única manera para que nosotros podamos tener acceso al Padre. Es la única manera por la cual se han roto todas las barreras. El pecado aparta al hombre de Dios, eso se sabe desde siempre, pero es la única forma donde nosotros podemos tener acceso al Padre y donde podemos nosotros ir confiadamente al trono de la gracia. Y en el trono de la gracia encontrar el socorro, la ayuda que nosotros necesitamos, sea cual sea. Entonces, le debemos a Cristo todo. Amén.
Bueno, pues ya de nosotros queda que vayamos a ello, que pidamos a Dios revelación, que sepamos que no es suficiente con que lo retengamos en nuestra mente, en nuestra memoria, sino que Dios lo pueda hacer que baje en nuestro corazón. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos muchas gracias por Jesucristo, Señor. Sin Él, no podríamos ni siquiera estar aquí, no podríamos pretender conocerte, no podríamos, Señor, estar adentrándonos, Señor, en estas cosas que son tan hermosas, tan sublimes, Señor, que pues la verdad es que estamos cortos y necesitamos la revelación del Espíritu Santo, la cual te pedimos de veras, Señor, para que nos afectes, para que nos transformes de gloria en gloria en la semejanza de tu Hijo. Y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Y te damos las gracias por las personas que están aquí. Y te damos gracias también por aquellos que puedan compartir estas ideas y buscarlas también, Señor. Y buscarte de todo corazón. Te pedimos por los que no pudieron venir, para que tú les hables y les bendigas también en el nombre de Jesús. Amén.